Esta mañana fresca, ¿verdad? Está fresca todavía hasta abril o marzo, se quita la frescura, pero divina frescura que llega a esta zona, ¿verdad? Pues qué bueno. Vamos a atender lo que es el conocimiento del cuerpo de Cristo, que es lo que me he estado haciendo a la idea, aplicándome, para que ustedes tengan el conocimiento pleno de lo que es vivir como parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros hemos tenido libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, cuando Cristo murió en la cruz. ¿Es correcto? Si nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre que Cristo derramó en la cruz, entonces ese camino nuevo que Dios abrió por medio de Jesús es un camino que está vivo. Es un camino que te habla, un camino que te guía, un camino que te conduce, un camino que te enseña, un camino que te alienta, un camino que te da esperanzas. Es un camino que está vivo, no es un camino como los caminos que se hacen al andar, según la canción del Mayab. No, es un camino vivo. Es un camino diferente, es una manera distinta, es una manera diferente de vivir, de hacer, de andar, de hablar, de pensar, de ser. Ese camino nuevo y vivo es el que Dios nos abrió a través de la carne de Jesús cuando la desgarraron toda. Cuando toda la carne de Jesucristo fue desgarrada en pedazos por medio del látigo romano, que con sus garfios de acero, ¿verdad?, le desprendían pedazos no de piel, sino de músculos y tendones y todo. Yo no sé cómo logró cargar la cruz después de haberle hecho esas cosas tan fuertes. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que por haber desgarrado su carne antes de la cruz y en la cruz, bueno, eso es lo que nos abrió ese camino nuevo y vivo. Esa es la fe que todos los que estamos aquí en la iglesia tenemos, y los que no la tienen, bueno, sábelo para que la tengas también. La fe es la acción de creer. Nosotros creemos esta verdad y vivimos confiados de que así es. Por eso es que este hombre que se llamó Jesús, siendo el gran sumo sacerdote nuestro, nos dio a nosotros esperanzas nuevas. La esperanza que nos dio es de que podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Podemos acercarnos a Dios tal como somos. Sincero significa así como tú eres, ¿sí? Un corazón totalmente franco. Y también, conociendo estas verdades que dije, esa certeza de esa fe que acabo de mencionar es la que nos acerca a nosotros a Jesús y purifica nuestros corazones de todo lo malo que hicimos. Porque si cometimos pecados o hicimos actos que nos causaron vergüenza y que la gente nos señaló y algunos nos despreciaron, algunos hasta se divorciaron, se separaron por cosas pecaminosas que hiciste, pero Dios viene y limpia esa mala conciencia de tu corazón y también te lava el cuerpo con agua pura, que es su palabra. Todo esto que estoy diciendo está escrito en la Biblia. Entonces, cuando sucede eso hace que nosotros nos mantengamos firmes en el cuerpo de Cristo, firmes sin fluctuar. Esa profesión o esa declaratoria de Dios de que tú eres su hijo, esa declaratoria de Dios de que tú eres su siervo, esa declaratoria de Dios de que tú estás aquí para ser un esclavo por amor, ¿verdad? Que venía hablando de eso con mi esposa. Esa profesión de tu esperanza nueva que surgió, porque yo no tenía esperanzas ya cuando vivía yo en pecado antes de conocer a Jesús. Yo sentía que sí iba a ser una persona que pues hiciera yo dinero y tuviera grandes cantidades de dinero y le pudiera dar a mis hermanas, a mis hermanos, a mi familia y construirle una casa a mi mamá y cosas así. Pero dije, ¿y después de haber hecho eso qué hago? Porque vi que ya estaba próximo a hacerlo. Pero entonces vino un cambio, conocí a Jesús. Cuando conocí a Jesús en medio de mi pecado, en medio de mi maldad, entonces me dio una esperanza nueva de que iba a hacer grandes cosas. Y las grandes cosas de las que creo que ahorita estoy gozoso de hacerlas es de estar aquí contigo hablándote de estas verdades. Estas son las grandes cosas que Dios me mandó a hacer, en lugar de hacer riquezas en el mundo y comprar terrenos, casas y darles carros y cosas a mis familiares.
sino algo más grande que eso es lo que ahorita estoy haciendo contigo y lo que Dios quiere hacer contigo para más personas. Esa es la esperanza. La esperanza que tengo es de que después de haber terminado mi labor y también después de que tú hayas terminado tu labor en la tierra, vas a alcanzar la victoria de la corona de la vida eterna. Y vas a estar lleno de Jesús y estarás con Él y siempre viviremos con Él. Reinaremos con Él y viviremos para Él y por Él. Porque Dios lo prometió y fiel es el que lo prometió, dice la Escritura. Porque si la hierba que está en el campo, ustedes han visto la hierba que está en el campo, cada año se seca. Los cerros los vemos verdes en tiempo de lluvias y los vemos secos, o sea, cafés o oscuros, en el tiempo de sequías. Si la hierba que en el campo está, hoy es florida y verde, y mañana está seca y muerta, ¿verdad? Y además vienen los campesinos, las cortan y las queman, las hierbas las queman para cultivar los cultivos para el próximo año. ¿Tú crees que esa hierba tan bonita que creció en el campo de manera silvestre y dio sus flores y algunas hasta dieron frutitos ahí, ¿verdad? Y se secaron. Y Dios les dio esa vida tan efímera, tan cortita, tan chiquita, tan pequeña. ¿Tú crees que a ti, que duras más que una hierba, no te dará mejores cosas? ¿Verdad? Así que anímate y gózate porque te va a dar cosas mayores que lo de una hierba que está en el campo. Entonces, Mateo nos dice todo eso. Y también dijo Jesús, ¿por qué tienes temor de vivir en la tierra? ¿Por qué tienes temor de eso? A mí me animó mucho cuando dice, ¿por qué tienes miedo? Digo, ¿miedo yo? Si soy de Guerrero. Si tienes miedo, guerrero, sí vas a ser mi guerrero, pero de otra manera. Era aguerrido, Pero bueno, entonces, cuando yo vi cómo Jesús reprende la tempestad, estando él acostadito en la barca, y los otros estaban con mucho miedo, ¿verdad? Y él dice, calla, enmudece. Yo dije, wow, qué poder tan grande, ¿no? Y salvó a los de la barquita, ya no se ahogaron. Entonces, fíjate bien en esto. Cuando él vio eso, también acuérdense de Pedro, que iba él en la barca y miró a Jesús que venía en el agua caminando. Dice, wow, qué cosa tan extraordinaria. Oye, di que yo vaya hacia ti. Dice, pues ven. Dice, bueno, pues ahí te voy. ¿Cómo crees que le hizo? Pues tuvo que pisar el agua, ¿no? Y tú sabes que bajarte de una barca, aún estando ya atada junto a un muelle, es difícil, ¿o no? Porque se está moviendo el agua. Dices, ay, a ver si agarro el firme y no me caigo. Y te tienen que agarrar de arriba. Ahora imagínate que no hay muelle, vas a pisar el agua. Así que es más complicado porque es una fe extraordinaria la que debes de tener, de pisar el agua que se está moviendo y saber que te sostiene. Dices, órale pues. Pero después vio que como era una tempestad, el agua no estaba tranquilita como está en tu ¿cómo le llaman aquí? Tu fuente, tu pila de agua, ¿verdad? Que está así lisita, hasta parece un cristal permanente y fijo. No lo mueve ni el viento. No, el agua estaba totalmente encrespada, moviéndose para allí y para acá. O sea, no sabías si realmente ya habías pisado el agua, o era la espuma, o era una ola, o qué era. Así que Pedro pues tuvo miedo cuando vio la tempestad. Y Jesús le dijo, lo tomó ya que se estaba hundiendo y lo sacó. Cuando lo tocó Jesús a Pedro, lo sacó a flote y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya venías caminando, ¿por qué dudaste? La mayoría de la gente se asombra y dice, eres como Pedro, dudas. Pero tú dile, no, si soy como Pedro, qué bendición, porque al menos yo caminé en el agua, pero tú. Todos se fijan en el que se hundió, pero no fijan que él sí caminó, ¿no? Bueno, pues fíjate que Pedro sí caminó en el agua. Qué bendición ser como Pedro. Hermano y hermana, todo lo que recibimos del Señor, lo recibimos por medio de la fe.
Todo lo que yo he recibido de Dios hasta el día de hoy y estoy recibiendo y sigo recibiendo de Dios es porque tengo fe. Porque he sido un hombre que Dios me dio fe y la conservo y la cuido que no se pierda. Y creo que tú estás aquí sentado porque también eres un hombre y una mujer de fe. Y has cuidado tu fe, de modo que nadie te la estropee. Porque peleas por la fe para que nadie te la quite. Tienes una fe. Y esto que les mencioné está supeditado, está sustentado, está detenido, sostenido o avivado por la siguiente expresión. Dios nunca va a satisfacer tu necesidad. Dios va a satisfacer tu fe. Así que por más que le llores y le patalees y te arrastres y te azotes por ahí, Señor, ve cómo estoy de necesidad. Él no va a atender tu necesidad. Él va a ver cuánta fe tienes y te va a suplir tu necesidad. ¿Ok? Con un poquito de fe que tengas es suficiente para inundarte de todo aquello que necesitas. Porque Dios no te va a dar poquito. Dios te va a dar sobreabundantemente lo que lo que Él ve que has creído que vas a recibir. No es lo que necesitas nada más, sino lo que Él ve que has creído que vas a recibir. Yo todavía estoy por recibir grandes cosas. Por eso me dedico a bendecir a todos. Yo los bendigo a ustedes, a todos. A cada uno los bendigo en el nombre de Jesús. Y lo digo no por sentirme importante delante de ustedes, sino porque apelo a una sentencia divina que dice: al que bendijeres. Entonces, si yo te bendigo a ti, hermano, Dios me bendice a mí. Porque si yo estoy de tu lado y escucho la palabra de Dios, dice: al que te bendijere, yo lo bendeciré. Yo te bendigo, hermano, yo te bendigo, porque quiero ser bendecido por Jehová Dios. ¿Sí? Te bendigo siempre. Y qué bueno que has perdonado todo lo que yo he hecho mal y tus ojos o tus oídos lo han visto y lo han oído. Qué bueno, porque así recibes más de la bendición de Dios a través de mi boca. Entonces, no podemos recibir nosotros algunas cosas, aún lo que Dios desea que tengamos, no lo podemos recibir si no tenemos fe. Si tú no tienes un poquito de fe, no recibes nada de Dios, aunque lo necesites. Es necesario tener fe. Y esto que te estoy diciendo, ahora sí ve en tu Biblia, Santiago 1:6. Todo te lo dije rapidito porque eran puras citas bíblicas. Y ahorita lo que te voy a decir está escrito ahí en Santiago 1:6. Dice que si tú tienes una necesidad de salud, una necesidad de liberación, una necesidad de sanidad, porque salud es diferente a sanidad, de salud o de sanidad, de liberación. La otra sería, tú tienes necesidad de una relación rota con un ser que amas o que se aman, pero el diablo se ha metido para que no se amen. Si tú tienes necesidad de eso, ahí Santiago te dice que se lo digas a Dios, pero dice con fe. ¿Sí? ¿Por qué te dice Santiago que con fe? Te lo dice porque Dios va a atender tu fe, no tu necesidad. Si tú tienes seguridad y confianza de que Dios va a reparar todo lo que está mal y te está afectando, bueno, pídelo con fe. Confía en que Dios es verdadero y no se arrepiente de lo que te prometió. Porque dice que si tú dudas, entonces van a venir pensamientos de distintos espíritus malos
y te van a empujar hacia una pared y te van a azotar contra otra y te van a andar arrastrando por la calle y no vas a encontrar la solución a tu problema. Va a haber muchos vientos de doctrinas que te van a mover, como una ola se mueve en el mar. Si tú no tienes fe, es como una barquita que dejas en el mar abierto y no le pones un ancla. El ancla es la fe. La fe es el ancla de tu alma. Entonces, este librito de Santiago tiene cosas muy buenas. Dice el versículo 7, que no pienses que si tú pides a Dios sin fe, creas que Dios te lo va a dar. Porque Dios no te va a dar nada. Entonces, como ves, es interesante que tú tengas la fe. Una persona que dice, sí tengo fe, y lo pides. Yo lo pido con fe. Y al ratito dices, bueno, pero si no me lo da, no hay problema. Eres doble ánimo. Hay momentos en que tienes mucha fe y hay momentos en que eres pésimo totalmente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, lo dice la Escritura. Pero si tú te acercas a Dios y preguntas, ¿realmente estará aquí conmigo? Ese es el doble ánimo. Si tú te acercas a Dios, seguro piensa que Él está ahí contigo. Porque yo te pregunto una cosa. ¿El foco alumbra porque está conectado a la luz o porque está desconectado a la luz? Por lógica. Pero también en práctica, si yo agarro y desconecto ese foco de la luz, el foco se va a apagar. Entonces, lo mismo sucede con la fe. Si tú te desconectas con aquel que te alimenta de fe, tu fe se apaga. ¿Y cuándo te desconectas? Cuando dudas de que Él está contigo. Si Dios no está conmigo, te lo digo así prácticamente, si Dios no está conmigo, sería yo un puño de tierra aquí parado. Porque se desintegraría todo mi cuerpo y quizás la ropa estaría amontonada, pero mi cuerpo sería un puñito de tierra. Porque Dios no está conmigo. Así que si tú estás vivo dentro de un cuerpo vestido con ropa, significa que Dios sí está contigo. ¿Ok? Así que esa es la certeza de lo que tú esperas. ¿Ok? ¿Está bien? La fe es la certidumbre de lo que Él está dando toda la atención. Toda la atención te la da Dios si tienes fe. Porque tú sabes que lo prometió. Y sabes que Él no puede mentir. Si te acercas a Él, entonces Él se va a acercar a ti porque es una promesa. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Pero cómo te acercas? Pues con fe. Si tú te acercas nada más con tu mente, yo me acerco a Dios, sí, yo me acerco a Dios, pero no crees que estás con Dios. Yo creo que estoy con Dios porque estoy hablando, yo creo que estoy con Dios porque me estoy moviendo, yo creo que estoy con Dios porque tengo frío, yo creo que estoy con Dios porque siento que se me acaba el tiempo. Dios está conmigo, Dios está contigo. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Y te está bendiciendo cada instante, dile. Dios lo prometió, dijo que estaría con nosotros hasta el fin de las cosas. Por lo tanto, siempre está aquí. Porque Dios no puede mentir. Dios es veraz. ¿Está bien? Si te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Ahora, dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que todo lo que tú has oído, como estaba escrito y lo oíste, eso aumentó la fe en ti. Así que no pienses que no tienes fe. Si Dios está contigo y Dios te ha hablado por su palabra desde que empecé a hablar aquí, significa que hay fe en tu corazón. Ahorita hay fe. Hay fe porque Dios habló. Y como hay fe porque Dios habló y tu oído oyó, fíjate en esto,
Aunque no te dije las citas, te estaba diciendo palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba activando tu fe. Y la fe es el fruto que da tu espíritu nuevo. El espíritu nuevo que Dios te dio cuando tú creíste en Jesús y recibiste a Cristo en tu corazón, es cuando ese espíritu nuevo que estaba muerto, Dios crea uno nuevo y da un frutito que se llama fe. Ese espíritu constantemente está aumentando la fe o está generando fe. Y la genera cuando tú oyes la palabra de Dios. Porque el oído de tu espíritu escucha solo la palabra de Dios. Te confundes porque también lo oye tu oído natural. Pero tu oído natural razona. Pero la fe no razona. La fe solo decide creer, aunque no razone. Pero el oído natural te lleva a un razonamiento. Sin embargo, la fe te lleva a creer lo que no ves, lo que no entiendes. Cualquiera que quiera entender algo se va a estorbar con su mente. Tú tienes que creer porque la fe no está en tu mente. La fe pasa por tu mente, la baña de misericordia. La fe está en tu corazón. Entonces dice aquí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ve esto. ¿Cómo podemos hacer para incrementar la fe? Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y él te obedecería. Entonces, ahí está la respuesta de cómo hacer que tu fe aumente. Dice también Jesús, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo, te dices, siéntate conmigo a comer? ¿Qué acaso no le dices? Es una costumbre judía, pero aquí no lo hacemos así, pero bueno, ellos dicen, no le dices más bien, prepárame cena, ciñete, sírveme, y hasta que yo haya comido, luego te sientas tú. Eso hacía una costumbre judía. Aquí lo hacemos diferente, pero así se acostumbraba en aquel tiempo. Por eso usó esta enseñanza Jesús. ¿Acaso le dices a tu siervo, gracias por haberme servido, cuando es tu siervo? Le estás pagando un salario. A él ya no le das las gracias, a él solamente le das su lana y pum, adiós, ¿no? Tu siervo. ¿No? No le das gracias a tu siervo. Ahora bien, ¿tú esperas que Dios te dé las gracias por hacer lo que estás haciendo? No, espera el pago. Tú esperas que Dios te dé un cariñito. Ay, sí, mijito, qué bueno que lo hiciste bien. Ten, aquí está tu lana. Así no es. ¿Ok? Cuando hayas hecho todo lo que se te ha dicho y ordenado, tienes que decir, siervo inútil soy, porque solamente hice lo que debía hacer y no hice más. Ahora bien, para tener éxito en la fe, necesitas completar todo lo que se te ha pedido que hagas. Si ya terminaste, ahora sí espera la paga. Échate en tu hamaquita y espera la paga porque ya hice todo lo que se me mandó. Bueno, yo todavía no termino, pero si tú ya terminaste, pues qué bueno, vamos a ver cómo Dios te va a bendecir. Si queremos ver que nuestra semilla de fe crezca hasta fructificar y producir frutos, entonces necesitamos ser obedientes en todo lo que se nos pida que hagamos. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Dios. Servimos a un Dios que promete algo y te lo da. Si tu corazón no te dice nada respecto a algo que has hecho mal,
entonces espera que Dios te hable, porque te va a decir lo que no hiciste bien. Porque Dios sabe todas las cosas. También está escrito en 1 Juan 3:20. Si tu corazón te dice lo que hiciste mal, entonces qué bueno que tienes un corazón nuevo, porque quiere decir que Dios está contigo. Y cualquier cosa que tú pidieres la vas a recibir de Dios el Padre, porque has guardado todo lo que Dios te ha dicho que hagas, has obedecido en todo. Y si haces las cosas que son agradables delante de Dios, entonces Dios te dará plena certidumbre de fe. Bueno, ahora sí voy a comenzar la prédica, porque esta era la introducción para que tuvieras fe. Amén. Qué bendición, con música es mejor. Hermano y hermana, lo que te quiero decir es breve. Está en Efesios 1:4, si lo puedes ver. Efesios 1:4. Yo también lo voy a ver. Se me dificulta un poco, pero los segundos pasan a prisa. Aquí tengo ya Efesios, ya encontré el 1 y ya encontré el 4. Di conmigo lo que ahí dice. Dios me ha elegido en Cristo antes de crear al mundo, para que yo me mantenga limpio y sin mancha delante de su mirada de Dios, como corresponde a un cuerpo de creyentes que nos hemos consagrado para servir a Dios. Amén. Ahora sí, ponte de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a celebrar hoy algo que se celebró hace unos días, pero vamos a darle regalos a unos niños más al rato. Y pues es bueno, ¿verdad?, que estemos juntos en esto. Solo cierra tus ojos y piensa en ese Dios que está dándole vida a tu cuerpo. Piensa en ese espíritu que está fortaleciendo tu espíritu. Piensa en ese ser que le da poder a tu cuerpo para que tu corazón esté mandando sangre a tu cerebro. Piensa en ese Dios que está alimentando y manteniendo tu cuerpo en sanidad constante. Piensa en esa enfermedad, cómo se está yendo de tu cuerpo. Piensa cómo eso que acabas de leer es justo y lo has creído en tu corazón. Y ahora con tu boca declara la fe que tienes y dile al Señor: gracias, Señor, porque eres mi Dios. Gracias porque me mantienes con vida. Gracias porque fui tomado del polvo de la tierra y ahora estoy de pie para servirte, para agradarte, para adorarte, para vivir para tu gloria, para que todo el mundo sepa que tú me enviaste a la tierra a representarte, a expresarte, a manifestarte por mi voz, por mis ojos, por mis oídos, por los demás sentidos de mi ser. Hoy te ruego, Dios, que fortalezcas mi espíritu para servir a un pueblo que está en mi casa y que está fuera de mi casa. Hoy, en el nombre de Jesús, me declaro hijo del Señor, para gloria suya, no por vanidad para mi mente, sino porque realmente lo soy, porque he recibido de ti la vida eterna. Por eso soy tu hijo, porque la vida que viene de ti, yo la recibo, yo la tengo, yo la disfruto. Ha crecido en mí más. El día de hoy aumentó mi fe y el día de hoy crezco para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.